Reord Mind Podfeed, un podcast para reordenar tu mente. Bienvenidos a Reord Mind Podfeed, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras que remueven mentes y nos enseñan a enfrentar los desafíos del emprendimiento en el mundo actual. Hoy tenemos un invitado muy especial, Mattia Pantaloni. Mattia es un emprendedor e intraemprendedor incansable, con una trayectoria que abarca desde la creación de varias startups hasta la enseñanza de transcribir todo su saber a través de su podcast y canal de YouTube en desarrollo personal. Mattia ha demostrado ser un auténtico ejemplo de crecimiento y desarrollo profesional y personal. En esta entrevista, Mattia nos compartirá su inspiradora historia, las lecciones que ha aprendido a lo largo del camino y su enfoque sobre el futuro de la tecnología y el emprendimiento. Prepárense para una conversación que sin duda los motivará y les dará valiosas ideas para sus propios proyectos. Quédense con nosotros y disfruten de esta fascinante entrevista con Mattia Pantaloni. Un nuevo paso. Seguimos creciendo. Aumentamos nuestro nivel gracias a ti. Esto es Reord Mind Podfeed. Llegamos al level 12. Enciende tu mente con Reord Mind Podfeed. Hola querido oyente, encantado de estar de nuevo aquí con vosotros en nuestro Level 12. Hoy os queremos presentar a una persona muy especial de la que vais a aprender muchísimo. Se llama Mattia Pantaloni y es de formación arquitecto, pero es un excelente emprendedor y que tiene un podcast de muchísimo éxito y viene aquí a compartirnos sus experiencias en estos aspectos para que aprendamos muchísimo de una persona como él. Bueno, pues muy buenas, como ha dicho Fran, hoy tenemos aquí con nosotros a Mattia Pantaloni, que entre otras cosas es arquitecto, podcaster y empresario. Muy buenas, Matías. Muy buenas, Manuel, muy buenas, Fran. Hola, muy buenas. Bueno, de arquitecto ya me queda poco, ¿eh? Sí, me queda el título. Bueno, para algo servirá también, para tenerlo, además de para tenerlo en la pared, seguro. Sí, eso seguro. Sí, algún día le sacaré partido, no tengo duda. Bueno, mucha gente no conocerá mucho, aparte de lo que ya hemos contado, a Mattia. Y hay una pregunta que es muy típica en los podcasts y que siempre se suele hacer, que Mattia, ¿quién es Mattia Pantaloni? Bueno, yo creo que me puedo presentar de muchas maneras diferentes contando lo mismo, pero no sé si por contexto esta es la más adecuada, pero bueno, ya lo has dicho, yo soy un arquitecto de título, aunque ya nunca me presento ni así, porque hace mucho tiempo de esto, que estudié arquitectura y que después salí en 2010 en el peor momento de la arquitectura de la historia, y enseguida me reconvertí, dije, me tengo que meter en el mundo de los negocios, sea como sea, porque me gusta, quiero montar algo por mi cuenta. 14 años después, yo me considero un un profesional híbrido, si es que eso existe y si no me lo invento yo. ¿Por qué? Pues porque por un lado tengo mi propio negocio y por otro lado trabajo para una empresa, es decir, cotizo por todos lados. Soy trabajador por cuenta ajena y por cuenta propia a la vez. Por cuenta ajena
Llevo el equipo de producto en una institución educativa que se llama The Power, que todos conocerán como The Power MBA porque les habrá salido algún anuncio seguro. Ujú. Y ahí nos dedicamos, pues yo llevo todo el equipo que hace producto, son los que hacemos los diferentes programas formativos, que es lo que vendemos, como cualquier institución educativa. Y después, por mi lado, yo también, esto empezó antes de entrar en The Power, por afición empecé a hacer un podcast de desarrollo profesional, poco a poco fui haciendo audiencia y desde el 2016 lo empecé, 2017 lo monetizo con cursos que saco por mi lado y bueno, también tengo otra fuente de monetización, desde patrocinios hasta colaboraciones y diferentes cosas. Bueno, a todo eso vamos a profundizar y vamos a llegar. Y bueno, me falta, y soy padre de mellizos que tienen casi 4 años y otra que va a cumplir, que tiene casi 2. De tres Un último año complicado. De 3 pequeñajos, sí. Sí, bueno, otra pregunta que te iba a hacer, porque queremos comenzar un poco pues conociéndote un poco más a fondo y tal. ¿Cómo era el Matías de pequeño? O sea, ¿cómo eras de pequeño y qué te llevó o qué te llamó la atención para llegar a estudiar arquitectura? ¿Cómo era de pequeño? Pues eso habría que preguntárselo más a mis padres, pero me imagino que un clon de ahora, menos gordo, sin canas, igual de cabezón, no, más cabezón que ahora, eso he sabido controlarlo. Y siempre, esto no me di cuenta en su momento, evidentemente, con el paso de los años me he dado cuenta y en los últimos años especialmente, me definen quienes me conocen más en mi día a día que soy una persona peculiar. No para mal, sino una persona peculiar, que soy, no sé, tengo algunas rarezas que, bueno, yo creo que son las que me han llevado a hacer lo que hago hoy en día, si no sería imposible. Pero sí, me definen últimamente, me lo han dicho varias personas que no están conectadas entre sí, me dicen, tú es que eres un tío peculiar. Y digo, me lo voy a tomar a bien porque si me lo tomo mal no me va a gustar. Pero no, me lo dicen para bien, como diciendo, no sé, es que eres un bicho raro. Pues eso soy y lo que me he dado cuenta es que pues de pequeño también era un poco eso, sin ser una persona de otro mundo, pero sí un poquito peculiar. Y lo que me llevó a estudiar arquitectura es que, no sé, pues me gustaba. De hecho, de más pequeñito me gustaba mucho el mundo de la cocina y todo eso, pero después ya me fui haciendo mayor, cuando ya está cerca de la edad esa que tienes que tomar la decisión de qué vas a estudiar, si vas a la universidad, si vas a hacer un FP, si no vas a estudiar esa controversia. Me gustaba, me gustaba la arquitectura. También igual estaba hasta un poco condicionado. Mi padre no es arquitecto, pero estudió arquitectura y no la terminó en su momento. Mi hermano mayor es ingeniero industrial, mi hermano mediano es arquitecto técnico y después iba yo y me gustaba. Yo creo que fue un poco de todo, la influencia y tal, pero genuinamente me gustaba. Es una carrera que, aunque ahora me río de que no ejerzo de eso ni me va a servir ahora mismo para tanto, es una carrera que yo disfruté mucho porque me gustaba, estaba estudiando algo que me gustaba. Bueno, yo estoy seguro que te ha servido de mucho, como por ejemplo ordenar la cabeza en muchos aspectos, porque una carrera como esa tan técnica seguro que te ha ordenado la cabeza y te ha ayudado a organizar las cosas seguro, los pensamientos y la manera de operar. Estoy casi convencido de que es con lo que me quiero quedar, me lo quiero creer. Estoy seguro. Por llevarme un consuelo y decir, bueno, pues seguro que un montón de cosas he llevado. Sí, lo que pasa es que a veces cuando no es tan tangible, cuando no hay una relación directa o no es tan fácil asociar algo que haces ahora con lo que has estudiado, pues a veces es difícil encontrarle el retorno a 5 años y medio, 6 de inversión en una carrera de ese estilo. Pero que no pasa nada, oye, que es lo que hay. Al final es un camino que te lleva a donde está hoy en día y que vamos a intentar recorrer, a ver si nos sale. ¿Y tu época en la universidad, Matías, cómo fue? ¿Cómo la recuerdas? Pues normal, pues evidentemente pues de los mejores años de mi vida, con Erasmus de por medio, imagínate, pues a ver, arquitectura es a mí no me pareció una carrera dura, me pareció una carrera que te llevaba a diferencia, por ejemplo, de una ingeniería pues siempre tienes que estar estudiando y tal, pero en la época de exámenes os freían. O sea, yo me acuerdo de amigos míos telecos o ingenieros, mi hermano, en época de exámenes era encierro absoluto. En arquitectura no, era tener que ser más constante a lo largo del año porque tienes como muchos trabajos, muchos proyectos que presentar y entonces no me pareció una carrera dura, me pareció una carrera que requirió mucho trabajo y muchísimas horas, pero no dura. Entonces yo lo pasé bien y
Y nada más, tengo muy buenos recuerdos. Y después, pues cuando me fui de Erasmus, con la carrera prácticamente terminada en Italia, pues imagínate, me lo pasé muy bien, de arquitectura aprendí menos, pero tengo muy buenos recuerdos de toda esa época, ¿cómo no? Cuando no tienes prácticamente responsabilidades y no estás en una... no sé, también porque igual me gustaba mucho, pero es que no lo vi como una carrera difícil, que no significa que sea fácil, pero significa que, joder, es que cuando haces las cosas que te gustan sale todo más fácil, ¿no? Claro. Bueno, digamos que entonces, como hemos dicho, al final de arquitecto por ahora nada, pero hubo un momento en el que me imagino, porque sé que ganaste concursos de temas de arquitectura, te presentaste a concursos y ganaste premios. Sí, de estudiantes de arquitectura, sí. Exacto. Pero ¿en qué momento dices, mira, esto de la arquitectura no va a ningún sitio? Y creo que no, si no estaba muy equivocado con lo que sabemos de ti, una de tus primeras emprendimientos y tal está relacionado con la educación y un poco con la tecnología. Entonces, ¿qué te lleva a pensar, mira, esto no es lo mío, esto no va a ningún sitio, yo tengo que buscarme otra cosa y va a ser esta? ¿O cómo surge? Hombre, surge de una... Yo creo que se alinearon muchas cosas, pero hubo un detonante, un acelerador, algo que hizo que todo combustionara más rápido, que fue la crisis inmobiliaria. Yo en 2008, cuando todo explotó, pues evidentemente todo empezaba a sonar a que la arquitectura, había quien decía que no, que esto seguro que se recupera rápido, porque yo hasta 2008, 2006, yo empecé en 2004, yo me acuerdo, estaban estudiando los profesores te hacían ofertas a los alumnos para que te fueras en verano a trabajar con ellos. Y te decían, cuando salgas de la carrera vais a tener un montón de oferta de trabajo porque se está construyendo un mogollón, y llegó el 2008 y eso ya empezó a cambiar y se juntó un poco que yo en la universidad en la que estudiaba, en la Politécnica de Valencia, habían cursos de empresa gratuitos y a raíz de cuando me empecé a presentar a concursos de arquitectura de estudiantes, que casualmente el primero que me presenté lo gané, curiosamente estando de Erasmus, como tenía mucho tiempo, pues te marcaste un proyectaco. Estas cosas, lo gané y ahí a mí eso yo lo considero, de hecho muchas veces lo he contado como un punto de inflexión mental. De decir, ostras, yo siempre he sido un alumno normal, con notas normales, sin destacar en nada, y me presento a un concurso donde siempre cuento la misma historia, que si alguien la conoce, pues dirá otra vez lo cuento lo mismo. Cuando me iba a presentar a ese concurso, yo tenía una novia que era de arquitectura, que me acuerdo todavía como si fuera hoy, que me dijo, no te presentes porque mira toda la gente que se va a presentar, compañeros tuyos de clase, gente que son brillantes, alumnos brillantes, que siempre tienen las mejores notas, que no me lo dijo por nada malo, pero me dijo, como no pierdas el tiempo, que sabes que lo va a ganar uno de estos. Y yo dije, no le hice caso, por suerte, y me presenté y lo terminé ganando. Y eso a mí algo sembró en mi cabeza. Es decir, ostras, igual todo no funciona como yo creía. ¿Sabes? Igual no es la meritocracia no viene por la nota que tienes en la carrera, por lo bueno que eres superando un examen, sino hay algo más allí. Y cuando empiezas a hacer cosas más allá de lo normal, pueden suceder cosas más allá de lo normal. Eso me cambió un poco. Empecé a hacer cursos de empresa en la universidad porque me empezaba a llamar la atención, ligado a que empecé a descubrir libros. Yo nunca he sido un buen lector, nunca me ha gustado leer, siempre he leído por obligación en el colegio porque nos lo embutían libros de mierda, si me permitís decirlo, aburridos, que un chaval de 13, 14, 15 años pues no le apetece leerse, yo qué sé, El Lazarillo de Tormes, pero de repente eso, que descubres un libro que está alineado con cosas que te empiezan a sonar en la cabeza. Y pues fue una confluencia ahí de decir, ostras, pues igual hay más mundo de la arquitectura. ¿Por qué por haber estudiado la arquitectura yo tengo mi futuro condenado? ¿Por qué por ser arquitecto yo voy a tener que estar, o bien, si estoy en España, muy jodido y probablemente tener que seguir el camino que van a seguir todos los que han estudiado arquitectura, pero quieren seguir el mundo de la arquitectura, pero no hay trabajo, que es la prostitución arquitectónica, el trabajar gratis, el trabajar pintando planos todo el día como falso autónomo, bla, 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 bla. ¿No habrá algo más allá? Y entonces es cuando me empecé realmente a plantear las cosas y a decir, ostras, pues igual tengo que hacer algo diferente.
Igual puedo hacer. Es que haya estudiado arquitectura no me condiciona a ser arquitecto. Porque era esa opción o te ibas. En su momento ahí estaba Dubái, que era como la meca de te vas y ganas una pasta, pero después todo el mundo volvía súper quemado. O te vas a Alemania y te estudias un máster de no sé cuánto y ya hasta te pagan sueldos allí, que toda Europa se ha beneficiado de los arquitectos españoles, porque de repente han dicho, ostras, aquí viene gente súper bien formada, Ha habido fuga que como de allí no les cerebros. pagan. Claro, ha habido fuga de cerebros. Hemos sido la universidad, al menos de arquitectura, de Europa. Es increíble. Y se han dado cuenta y se han aprovechado también mucho de eso. Y a mí no me apetecía ese camino, así que probé otro. Bueno, ahora lo estás comentando, Matías, y te lo he oído muchas veces porque te he escuchado mucho. De la importancia Lo siento si me repito. No, porque esto es una cosa que me encanta y esta pregunta la tenía preparada para hacértela porque tú le das muchísima importancia a la diferenciación, ¿vale? Y que para mí es algo, por ejemplo, muy difícil de conseguir, porque depende en qué punto. Por ejemplo, en el punto en el que yo estoy ahora en mi vida me resulta difícil, ¿vale? Pero entonces te quería preguntar, ¿cómo recomiendas tú diferenciarse, por ejemplo, a un estudiante que esté en la situación en la que tú estabas cuando estaba acabando arquitectura para diferenciarse? ¿Vale? Es decir, cómo pensar y acertar en esa inversión que va a hacer la diferenciación. Y de la misma manera te la quería preguntar para alguien más senior, ¿vale? ¿Cómo aconsejaría a un estudiante de cuarto de arquitectura o de quinto de ingeniería o de máster de ingeniería industrial diferenciarse? Y a alguien que lleve, por ejemplo, 10 años en el sector de la ingeniería, ¿vale? Hombre, pues puedo ir a cosas súper concretas o puedo ir a cosas más abstractas, pero un estudiante de arquitectura de cuarto año, yo le diría que se parara a reflexionar y la primera forma diferenciante es decir, ¿qué es lo que hace la inmensa mayoría? ¿Cuáles son los caminos habituales de la gente que tienes a tu lado? De los que van un pasito por delante, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Todo el mundo termina arquitectura y después hace un máster y ahí te pongo una lista de los top 10 máster que más hacen los arquitectos, todos salen a trabajar. Igual tenéis un poquito de ruido de fondo, no sé si se escuchará, si lo cogerá el micro, pero han venido las fieras. No te preocupes. Esta es mi vida. Un niño buscándome. La primera forma de diferenciarte es no seguir el camino que hace todo el mundo. Y esto podemos poner el ejemplo de arquitectura o de lo que sea. Al final, tú estás en la carrera. ¿Qué es lo que hace la inmensa mayoría? Que se van a una consultora, que estudian este máster, que hacen lo otro, que se van a tal país. Es que si sigues el mismo camino que el resto, hombre, a fuerza de ser mejor que el resto, pues igual te puedes llegar a diferenciar. Pero es muy, muy difícil. Yo me acuerdo, yo estaba yo creo que era el último año de carrera, también lo he contado, en una pues, típica charla que llevaban a un arquitecto famoso que viene a hablar y tal, a contar de su historia. Y yo me acuerdo que ahí fue un día que me dio un tortazo de realidad muy grande, porque hasta entonces, en cualquier evento como esos, pues tú estabas con tus compañeros de clase ahí, en un salón de acto de 300, 400 personas, pero ese día a mí ya me había cambiado un poco la cabeza y de repente me di cuenta que esos mismos amigos que yo tenía alrededor, conocidos de otras clases y tal, ya no solo iban a ser compañeros de carrera. En el mercado laboral, de forma sana, pero la realidad es que iban a ser tu competencia, claro. Que iban a salir solo de mi promoción 300 a 400 personas al mercado laboral, en este caso en Valencia, más hacia donde la gente se fuera yendo, solo de mi promoción, solo de mi carrera, de mi universidad, que en Valencia en ese momento no reconocían 4 o 5 universidades entre públicas y privadas que ofrecían arquitectura. Y ahí es cuando dije, hostia, estoy jodido. Porque todos, la inmensa mayoría, buscamos exactamente lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a echar currículums en estudios de arquitectura para ver si nos cogen y empezar poquito a poco. No necesito cobrar al inicio porque sé que estoy empezando, entonces es normal. Y voy a estudiar un máster de restauración, de estructuras, de no sé qué en paralelo. Todos íbamos a hacer lo mismo. Y eso es muy difícil porque cuando compites contra mucha gente es muy complicado. Sí. A veces puedes ganar no porque seas el mejor, sino porque no compites con nadie, compites con muy pocos. Claro. Entonces, eso para una persona que está saliendo de la carrera, pues es más que una táctica, es una forma de pensar que te puede llevar a encontrar la forma de diferenciarte. Y para una persona que ya está en el mercado laboral, justo esta mañana estaba preparando porque voy a subir un vídeo a YouTube sobre esto, sobre marca profesional. Yo creo que la marca profesional, es decir, el hacer que mucha gente conozca lo que haces en tu trabajo, me parece una forma estúpida, tan estúpidamente fácil, que la ejecución
fácil de entender, la ejecución después de otra fiesta, pero que es que me parece ilógico cómo no lo estamos trabajando todos y cada uno de nosotros. Es cierto, ¿Cuál es eso la fortuna? la gente no lo Poca hace. gente lo hace, como muy poca gente lo hace, para los que lo hacemos es una oportunidad. Es un escaparate. El trabajar, Por ejemplo, el que LinkedIn, mucha ¿no? gente Trabajar conozca LinkedIn lo que te hace. refieres, por ejemplo. LinkedIn, mira, en el vídeo voy a contar exactamente 13 maneras de trabajar tu marca profesional. Vaya. Empezar a publicar en LinkedIn es una de ellas. Hay algunas vinculadas a hacer contenido. Digamos que esa es una solución, como dirían los anglosajones, que siempre queda mejor one to many, de uno a mucha gente. El contenido es para eso. Después hay soluciones más one to one o one to few, que le dicen que es de uno a poquita gente. Hay diferentes cosas, diferentes tácticas que se pueden hacer, pero vamos, yo eso me da igual si son realmente si son seniors, si están empezando tal. Hoy en día es el mejor momento de la historia para contar lo que hacemos y para ganar exposición. Yo le llamo marca profesional para separarlo de la marca personal, para que la gente no se confunda y piensa que esto es, pues me voy a poner un sombrero y voy a empezar a hacer vídeos en Instagram con un sombrero o con 2 relojes para decir que en un reloj me marca la hora que soy y en otro reloj me marca el futuro. Tonterías así, ¿sabes? Yo le llamo marca profesional porque al final es, oye, tío, que a veces no solo es ser bueno en tu trabajo, sino que mucha gente lo sepa. Porque claro. Porque yo lo he vivido en mis carnes, no por nada. Yo mi trabajo actual en gran medida viene por mi exposición pública, por lo que había hecho públicamente, por mi marca profesional. Pero claro, cuando yo hablé con los dueños de la empresa y empezamos a hablar de una posible tal, no es lo mismo si viene un tío que te cuenta lo mismo, pero no tiene ninguna referencia. Si en ese momento, pues yo probablemente tenía 400 o 500 podcasts públicos y cientos de clases hechas. Que no es poco, claro. No, está clarísimo. El mensaje lo he captado clarísimo. Bueno, pues no os perdáis, los que nos estáis escuchando, no os perdáis este vídeo que va a hacer de las 13 maneras de diferenciaros, porque yo, por ejemplo, lo voy a ver seguro. Estoy seguro. A ver si lo publico esta semana que estamos grabando, si me da tiempo. que esto seguramente saldrá un poco más tarde, pero lo podrán buscar. Bueno, entonces en esta tesitura, bueno, te empieza a explotar la mente, empiezas a tener ese cambio de paradigma y ¿cómo llegas a ser cofundador de Dibuki y empezar a editar libros? Pues mira, eso vino de... Eso fue realmente el primer emprendimiento, el primer proyecto que monté así fuera de lo normal, que no salió bien, por cierto. Eso vino de que yo empecé cuando terminé arquitectura a colaborar, a trabajar gratis con el hermano de un amigo mío de arquitectura, donde estábamos mi amigo y su hermano mayor, que era el dueño del estudio, que pues era de los pocos que en ese momento todavía les quedaba algo de trabajo como arquitectos, pero ya estaba renqueando. Pues bueno, su hermano mayor, ya viendo lo que venía, de que se le estaban acabando los proyectos y que era muy difícil, porque te estoy hablando del 2000 entre 2011 y 2012 por ahí, pues él estudió un MBA. Y entonces pues le flipó y yo me acuerdo, él iba al MBA los fines de semana, viernes y sábado, y todos los lunes me daba la turra con el MBA. Me contaba todo lo que había aprendido, porque era una persona que le gustaba hablar mucho y a mí ya me interesaba mucho el tema de los negocios. Entonces nos juntamos el hambre y las ganas de comer ahí. Y claro, de hablar de negocio, pues, y estar todo el día juntos, dijimos, ¿por qué no montamos algo? Y se nos ocurrió montar una idea loca y con poco recorrido, que ejecutamos mal, pero yo aprendí mucho por el camino, que básicamente fue montar, lo cuento muy rápido, básicamente dijimos, oye, todos los que estábamos ahí, las 3 personas que hicimos esto, habíamos estado de Erasmus, y dijimos, ¿por qué no montamos una pequeña editorial de libros que cuenten la experiencia de otras personas que están de Erasmus? Entonces, de tal forma que tú dices, no sé si irme a Italia, a Finlandia, a Suecia, no sé qué, pues que tengas un libro que sea mi Erasmus en Italia, que hubiesen ahí diferentes historias de gente que ha ido pues a diferentes partes de Italia. Y dijimos, ya, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Qué vamos a contratar gente? No, entonces nos hicimos un concurso de relatos Erasmus, donde la gente pues hicimos un premio. Tú contabas tu movida de Erasmus y optabas a un premio, creo que eran 1.000 euros en castellano, 1.000 euros en inglés. Y se presentaron, me acuerdo, ¿cómo lo dimos a difundir? Pues fue por Twitter y cosas así. Se presentaron 68 personas, creo que fueron.
de los cuales pues hicimos una criba porque había algunos que no valían para nada, pero nos quedamos con unos cuantos que eran buenos y todos esos los recopilamos e hicimos 13 libros. Qué con bueno. eso. Mi Erasmus en Italia, mi Erasmus en UK, mi Erasmus en Alemania. Conseguisteis los mejores relatos de esa manera, encima os los relataban gratis y vosotros empezabais a para editar. el premio. Bueno, sí, claro. pero entre ¿Cómo comillas, nos gastamos 2.000 euros en premios? Sí. pero el valor Sí, creo sí. yo que salía mejor que por todo lo que pudisteis conseguir, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso, pues, el por qué fracasó, por pura ejecución. Yo no sé hasta dónde habría tenido recorrido o no, la verdad es que no quiero ni ahora que sé algo más de negocio, no quiero ni analizarlo, porque entiendo el contexto en el que fue, pero lo que sí tengo claro, no funcionó básicamente porque éramos 3 personas con diferentes ambiciones, diferentes empujes, diferentes ganas en el proyecto, y al final, en este caso, yo era el que más empujé el proyecto, que no es un reproche a las otras 2 personas, absolutamente para nada, son amigos míos, pero yo tenía un empuje diferente. Al final, cuando sois 3 y hay uno que empuja mucho del carro y los otros 2 pues tienen sus movidas y sus cosas y sus inquietudes diferentes a estas, pues al final hay un momento en el que dices, paso. Tampoco veo que esto tenga. No he montado la idea del siglo, pues paso. No se me va a ir la vida en esto, Porque te entiendo. voy a tirar yo del carro. Eso ¿sabes? suele pasar mucho, eso de que al final se juntan socios para llevar a cabo un proyecto y están en momentos diferentes de la vida y muchas veces al final esas cosas se rompen precisamente por eso. ¿Y cuánto tiempo Sí, pasa bueno. entre lo de Dibuki y la creación de Video CVO? Pues nada, yo creo que pasaría un año máximo o menos. Video CVO es otro proyecto que montamos, también fallido, donde pretendíamos hacer selección en base al videocurrículum. En un momento, claro, estamos hablando de 2012, 2013, en un momento donde la verdad, bueno, hoy en día también lo veo complicado, incluso, pero en ese momento que la gente no estaba ni acostumbrada hoy en día estamos acostumbrados a grabarnos bastante. Sea por sacarnos una foto para Instagram, para hacer una story, para no sé cuánto, estamos bastante más acostumbrados a grabarnos, hasta por WhatsApp para hacer videollamada. En ese momento, ¿no? TikTok, Entonces, el TikTok. o sea, lo que vimos es que, evidentemente, pues en un videocurrículum tú comunicas muchas cosas más que en un currículum en papel, eso es innegable. Lo que nos dimos cuenta es que habían decenas de miles de videocurrículums subidos a YouTube, porque no había otro sitio donde subirlos, pero lo que nosotros argumentábamos era, hostia, tú te has currado, para la gente que se curra un videocurrículum, tenerlo alojado en YouTube, donde después de tu currículum viene un vídeo de gatitos y está rodeado de publicidad, no es la mejor carta de presentación. Entonces montamos un portal donde tú subir de forma más profesional tu videocurrículum para compartirlo, con la idea de después meter ofertas de trabajo y todo eso. Pero no salió, pero de nuevo, aunque otras cosas aunque el modelo de negocio, pues no había modelo de negocio inicial, aunque muchas cosas pudieran estar mal y podríamos analizar desde la perspectiva de negocios muchos puntos, fue otra vez la ejecución por la pura inexperiencia de las 2 personas que estábamos haciendo eso. Y en este punto con Video CVO, ¿ya estabas cursando el MBA o todavía no lo habías cursado o ya lo habías cursado? Sí, en paralelo Ok. Yo a todo esto, pues dije, ostras, yo ya hubo un momento, Video CVO yo creo que lo estuve empujando 2 años y pico. Hubo un momento en el que yo dije, ostras, yo no sé si esto lo voy a sacar adelante, yo no sé si voy a encontrarle modelo de negocio, tracción, etcétera, etcétera. Y a mí hay un momento que se me va a acabar la pasta. Yo tenía un nivel de gastos ridículo en aquella época, que ahora lo pienso y digo, joder, ahora gasto eso solo con levantar la persiana, con abrir la puerta, pero bueno. Y yo tenía ahorros de los concursos que había ganado de arquitectura y todo eso, y yo podía ver, sin inteligencia artificial, podía proyectar el futuro de cuánto me iba a durar el dinero a ese ritmo. Y entonces dije, ostras, yo necesito, que igual es un poco de cagueta esto, que si te hablas con emprendedores de estos potentes te dirán que no ten plan B y todo esto. Es cierto, pues yo tuve plan B y mi plan B fue, dije, voy a hacer un MBA porque como esto siga como siga, yo voy a tener que buscar curro. Y el problema que yo me encontraba es que yo tenía un título que era arquitecto. Claro. Yo no quería trabajar de arquitecto, yo quería meterme en lo que sea del mundo de los negocios, pero no en arquitectura. Y sabía que me iba a encontrar
la mayoría de puertas cerradas porque en mi currículum ponía arquitecto y no ponía otra cosa. Entonces, el MBA que yo hice fue un plan B, que después resultó ser el plan A. Claro. Bueno, pues no contento con esto, va a quedar muy claro que eres alguien inquieto y emprendedor. Te embarcas en crear Puntio. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia también y qué pasó aquí. Puntio fue, imagínate, cuando teníamos VideoCVON, yo en la Universidad Politécnica de Valencia di bastante por saco y ayudé. Yo no lo empecé, pero ayudé molestando, pinchando a la gente que tenía que pinchar para que nos dejara un espacio para poder currar gratis ahí. Oye, que estaba montando una startup, no nos da queremos currar juntos, pero no queremos alquilar, no podemos alquilar nada. Y bueno, la universidad que tiene el Instituto Ideas, que es una parte de la universidad que se dedica a ayudar a emprendedores, pues nos empezó a mí y a unos cuantos a ceder un espacio en la casa del alumno, que se llama en un edificio, para que curráramos ahí gratis, para que nos juntáramos gente con inquietudes emprendedoras y tal. Y bueno, al final de estar trabajando en nuestra idea, pues quieras que no, de ir a comer en el mini comedor que nos habían montado, pues te juntas con otros chalaos que están también intentando algo al lado, y otros, y otros, y otros. Y de juntarte siempre con los mismos, de hablar, surgió una idea más estrambólica que las dos anteriores, que era: vamos a hacer una tarjeta de fidelización de Internet con el fin de ser un agregador de datos de usuarios anonimizados y todo eso, pero al final en el mundo de la publicidad vale muchísimo los datos, la información, para poder segmentar y tal. En ese momento, hablamos de eso, 2013 también, pues todo empezó a ser un poco en paralelo, pues montamos eso, pretendíamos utilizar esos datos para empresas que después ponen publicidad en Internet para poder segmentar mejor y todo eso, y creamos una tarjeta de fidelización que básicamente era una extensión en el navegador que contaba las horas que navegabas, y cuando acumulabas ciertas horas de navegación, pues te daba una recompensa en forma de tarjeta regalo para Amazon, cosas así. Eso fue, claro, vosotros imaginarla, eso tenía las patitas muy cortas porque hubo un día que Google nos dijo: oye, a mí no me mola que vosotros estéis recopilando los datos, los prefiero recopilar yo. ¿Vale? Ya estoy recopilando yo, no quiero que nadie más los recopile. Cuando conseguimos entender cómo funciona el mundo de la venta de datos, nos dimos cuenta de que para hacer eso nos hacía falta cientos de miles de personas, si no millones, dando información, claro, aunque sea anonimizada, de todo esto, para que eso tuviera algo de valor. De hecho, hablamos con una persona que se dedicaba a eso, nos dijo literalmente: hasta que no tengáis varios cientos de miles, porque se acercó él a nosotros no vais a poder hacer fuerza para ver qué estábamos haciendo, pero dijo: vale, cuando tengáis cientos de miles, volved, que me interesa, pero hasta que no tengáis cientos de miles es que no me sirve ese volumen de datos. Y ahí, claro, ¿qué pasó? Que ese proyecto lo estábamos haciendo dos personas que éramos las que montábamos VideoCVON y otras dos personas que estaban montando juntas otro proyecto, donde, digamos, este proyecto Puntio era el secundario de todo el mundo. Yo hubo un momento en el que VideoCVON vi que no tenía tracción y a mi socio le dije: yo no lo veo, o sea, me da la sensación que va a pasar tiempo y que no lo vamos a hacer traccionar. Entonces le dije: yo prefiero salirme, prefiero centrarme en Puntio por pegar la última bala que me quedaba, porque si la pego aquí ya sé que no va a funcionar, pues prefiero pegarla en otro sitio. Mi compañero se quedó todo con VideoCVON, llegamos a un acuerdo y yo me dediqué a empujar Puntio, pero ¿qué pasa? Las otras tres personas relacionadas con el proyecto, cada uno tenía su proyecto. Sí. Y para mí Puntio era primario, para ellos Puntio era secundario. Y bueno, ya me quedaba poco margen y hubo un momento en el que dije: yo esto no lo sé remar, yo esto no lo puedo remar, yo me tengo que poner a buscar curro, porque además ya era un tema, ya habían pasado unos cuantos años, esto ya sería pues 2014, pues fue desde 2010 a 2014, para mí fueron años muy intensos de decir: joder, es que intento un montón de cosas y no me están saliendo. Claro, y aún así es que no te rindes, es lo que me sorprende a mí también, porque ya son tres proyectos, tres ideas de empresa y no paras de intentarlo, o sea... bueno, pero por desconocimiento, por ignorancia, por... Nosotros siempre decimos, nosotros decimos siempre que la gente que es así es porque tiene un sartenazo dado.
Bueno, Matías, a mí tú me pareces todo menos un chalao. Un sartenazo dado, un sartenazo, de que le han pegado un golpe. Me he dado unos cuantos golpes. Por ser alto me he comido muchas columnas y muchas vigas y tal. Pero sí, no lo sé. Pues en esa época, porque la motivación era superior al conocimiento. Entonces te llevaba a hacer cosas así. Que hoy lo veo en perspectiva y digo, joder, macho. Vaya cosas que hice. Pero también eso me dio lo necesario para que después nunca me haya faltado trabajo, ¿eh? Está claro. Mm. Es que te curte. Claro, joder, pues sí me ha curtido. Y además que siempre he seguido haciendo cosas. Lo que pasa es que ya ahora en estos años pues he seguido haciendo cosas en paralelo a estar currando con otra gente y por suerte más o menos he conseguido encontrar siempre estar con gente buena de la que puedo aprender mucho. Y eso ha ido… Y igual hay un momento en mi vida que no lo sé porque ya no necesito… ni planificarlo ni pensarlo. Igual hay un momento en mi vida en el que vuelvo a emprender yo solo o vuelvo a emprender con otra gente, no lo sé, pero evidentemente con una preparación diferente. ¿Y cuánto tiempo desde que abandonas Vídeo CVON y te centras solo en Puntio hasta que ya abandonas Puntio también? ¿Cuánto tiempo pasa? Yo creo que poquitos meses, hasta que Vale. el tiempo que estuve solo con Puntio fue nada, igual fueron 3 meses, Vale. que enseguida yo ya tenía el run de esto yo solo con más gente, que al final lo montas con otras personas y esas personas pues tienen sus proyectos principales, le dedican muy poco tiempo. Habría ganado mucho más dinero. Mira, una de esas personas con la que estaba metida ahí, yo recuerdo en 2011, me dijo… Hay una cosa que se llama Bitcoin que yo tengo. Joder, si lo hubiese Hostia, comprado me ahí. contó cómo funciona y me dijo, tío, compra 100 euros de Bitcoin. En Bitcoin no sé cuánto estaba en ese momento. Compra 100 euros y si por 100 euros, pero para mí esos 100 euros en ese momento Eran dinero, era claro. mucho dinero. O sea, yo me acuerdo de vivir con 500 y pico euros al mes, pagándomelo yo todo, ahorrando como un lonchafinista. Que algunos entenderán la referencia. Pero que 100 euros para mí significaba mucho tiempo. Que claro, evidentemente con la perspectiva del tiempo, pues ojalá hubiera metido Claro, esos y lo hubieses aguantado no los hasta hoy hubiese día. sacado. Los hubieras aguantado hasta hoy día millonario. No sé, pero no tiene ningún sentido ese tipo de pajas mentales porque al final habrías vendido cuando estuviera el triple, Claro. cuando en lugar de 100 fueran 300 habrías vendido probablemente. Sí, es Y cierto. luego, después de Puntio, con la información que tenemos, es que empiezas a trabajar como jefe de expansión con la parrilla. ¿Correcto? Sí, eso surgió de uno de los profesores del MBA. No, los profesores venían diferentes empresarios y nos planteaban retos, ejercicios y cosas que hacer entre clase y clase que nos daban ellos. Y en un ejercicio que nos plantearon, pues yo lo hice y el profesor en las observaciones me dijo, oye, si algún día buscas trabajo, escríbeme. Y yo le dije, ay, no, Juan, yo no busco trabajo, Juan, yo soy emprendedor. Cuando el plan B dejó de ser el plan B y empezó a ser el plan A, pues me acerqué a ese Juan Planes. Y dio la casualidad, había sido mi profe, yo había conectado muy bien con él, participé en una fundación, en una asociación sin ánimo de lucro que él tiene, como voluntario en algún evento, y después él había montado, eran propietarios de una cadena de una cadena de retail de pollo, de tiendas de venta de pollo, de carnicerías de pollo especializadas en pollo. La Comunidad Valenciana muy grande, que tenían como 150 tiendas. Que donde se abrió un Mercadona se abrían ellos al lado, porque Mercadona decidió envasar todos y ellos lo ponían al corte y les fue muy bien. Bueno, pues él es un loco emprendedor chalao, al que le tengo muchísimo cariño. Justo ayer estuve hablando con él y le había gustado siempre la restauración y montó un modelo de negocio y restauración súper diferente, súper innovador, que en momento de crisis, porque todo todavía era 2014, él empezó en 2013 creo, en los restaurantes, era un modelo muy bueno para crisis, y abrió un restaurante y lo tenía lleno, abrió el segundo y lo tenía lleno, y yo casualmente fui cliente de su restaurante porque él nos lo contaba en el MBA, lo fui a probar, casualmente me lo encontré a él varias veces en el restaurante cuando yo fui, lo típico, hombre, Juan, y él cada vez que me veía me decía, hombre, ¿cómo te va eso eso que te estás montando que yo sé que no te va a funcionar? ¿Cómo te va? ¿Te has dado cuenta? Y el cabrón ni se acordará, pero me decía, ¿te has dado cuenta ya de que eso no te va a funcionar o todavía no lo has visto? Qué bueno. Y me calentaba hasta que un día, y me acuerdo un día me dio el teléfono y me dijo, venga, va, que tío, que eso no te va a funcionar, que yo estoy en negocios, pero no pasa nada, tú me llamas a este teléfono y hablamos. Y un día le llamé y le dije, Juan,
Tenías razón, no me ha funcionado. Pero quiero currar, pero no quiero currar para cualquiera. Quiero currar para gente buena. Quiero currar para gente que yo sé de la que voy a aprender mucho por el camino y sabía que él era uno de ellos. Y bueno, también tuve después, a raíz de hacer un proceso de búsqueda de empleo basándome en gente que conocía, que me pudiera ayudar, me pudiera recomendar, pues yo no sé cómo en 2014 un arquitecto de título terminó con 2 ofertas de trabajo en las que elegir, ninguno de arquitecto, y bueno, decidirme a llevar la expansión de una cadena de restaurantes sin tener ni puta idea de lo que era una cadena de restaurantes ni una expansión. Pero pues más motivado por el que era mi jefe y dueño de la empresa que por cualquier otra cosa. Algo vería, ¿no? ¿O no? Espero que sí. ¿Y qué ideas innovadoras pudiste introducir en ese negocio? O sea, al que final, te quedaba que te quedaba tan lejos en principio por lo que acabas de decir, y un negocio tan tradicional como la restauración, que es muy tradicional. Bueno, es que el modelo que él diseñó ya daba para hacer las cosas muy diferente, porque básicamente lo que buscaba era pues salir del modelo tradicional de restauración, donde tienes costes de personal muy grandes, por ejemplo, y él básicamente el restaurante era como si tenía una parte como un mostrador de carnicería, donde tú ibas y elegías la carne que querías comer, fundamentalmente en pollo y elaborados en base a pollo. También había otras carnes, pero principalmente pollo. Tú elegías señalando a dedo, ponme 2 contramulo, ponme una hamburguesita de pollo y espinacas, ponme un pincho de pollo al curry, no sé cuánto. Te lo hacían en el momento a la parrilla, justo detrás del mostrador. Tú veías cómo te lo hacían, pues la cocina era abierta y cuando estaba la comida hecha te llamaban y tú la buscabas. Eso lo que hacía era que muchas cosas que en un restaurante normal hace un camarero, ahí lo hiciera el cliente. Y además era tipo buffet libre, que tú podías pedir lo que quisieras, te ibas levantando cada vez que querías más, pues te levantabas y pedías más. Y además el precio era absolutamente... Fue uno de los grandes problemas de la cadena de restaurantes, de esta cadena, que el precio era demasiado bajo. Pero claro, eso hacía que se llenara. Lo que pasa es que tampoco me voy a extender mucho en esto, pero cuando los restaurantes eran nuestros, el margen era suficiente. Cuando nos empezamos a expandir como franquicia, claro, ahí ya. Con un precio tan bajo, el margen se reducía mucho, porque al final el franquiciado nos tenía que pagar un pequeño porcentaje, muy pequeñito, un 5% era, si mal no recuerdo, como canon de franquicia y tal. Pero cuando en un modelo de restauración, aunque el personal que teníamos coste de personal, para quien esté en el mundo de la restauración, en torno al 24%, hoy en día están en torno al 40%, con la subida del salario mínimo y todas estas historias, era muy bajo. Era más bajo de lo normal, pero claro, el modelo franquicia era complicado, la verdad. Y yo creo que, bueno, lo que está diciendo es que eso nos propició a que también todos los que nos estábamos dedicando a ello, en ese momento, no veníamos en general de la restauración. Y lo que hacía era que no veníamos sesgados o condicionados por cómo se hacen las cosas en restauración, sino que era... Además, él es que es una persona muy racional y muy lógica para estas cosas y le da igual cómo se haya hecho antes. Es en plan, si esto tiene sentido así, ¿qué más me da cómo se ha hecho antes? Entonces, para que te hagas una idea, con mi compañero Benja, que llevaba más operaciones, pero al final éramos una startup, todos hacíamos un poco de todo, pues es que nos metíamos en la cocina a diseñar los procesos que se tenían que seguir para cocinar mejor, para que el pollo saliera mejor, para que saliera más rápido. Diseñamos unas a la parrilla. La parrilla tenía una cama de piedras volcánicas debajo para que el calor y no sé qué historias. Esa cama la quitamos porque no aportaba mucho y la cambiamos por una bandeja que en lugar de poner piedra volcánica poníamos agua. Y entonces, ¿qué pasaba? Ese agua se evaporaba, tiraba vapor de agua caliente, hacía que se cocinara mucho más rápido y no sé si lo habéis probado, pero cuando cocinas con vapor de agua, el sabor... el sabor es mucho mejor, queda mucho más tierno todo, la verdura, la carne, lo que hagas. Y además nos inventamos unas tapas que las bajabas y reducía prácticamente a la mitad porque hacía como efecto horno entre el vapor, el calor y tal, y se cocinaba en la mitad de tiempo la comida. Optimizado al máximo. Era de estar chalados, de que estábamos todo el puñetero día en el restaurante muchas veces, haciendo pruebas y probando locuras, que quemábamos muchas cosas y muchas cosas salían mal, pero de vez en cuando pues surgían cosas que funcionaban muy bien, como esta. Joder. Bueno, y estando trabajando aquí, te queda tiempo, ¿no? Y en 2016 decides empezar a contar toda esta vorágine de ideas y de cosas en un podcast, que en aquella época, ahora todo el mundo tiene un podcast, ¿no? Incluso nosotros. En aquella época todo el mundo decía, en aquella época me decían lo mismo, ¿eh? En aquella época cuando yo lancé el podcast me decían, pero si todo el mundo tiene un podcast.
Bueno, lanzaste el podcast Desarrollo Profesional, que pues supongo que mucho te conoce. De hecho, yo te conocí nosotros te conocimos por ese podcast. ¿Y qué te lleva, o sea, cómo se te ocurre esa idea y cómo te lanzas a la piscina para afrontar todo esto? Además de estar trabajando, me imagino que muchísimas horas al frente de la parrilla. Pues es que a mí había una cosa que me reventaba la mente. Yo estaba muy feliz en la empresa, muy contento con mi jefe, que claro, si eso lo digo cuando era mi jefe, vale, pero es que ahora hace unos cuantos años que no es mi jefe y sigo diciendo lo mismo. Estaba muy contento con él, muy contento con mis compañeros. Yo disfrutaba muchísimo de mi trabajo, a pesar de que me haya hecho salir muchas canas por el desgaste, pero yo sentía que me faltaba algo. Me faltaba algo mío, pero no sabía qué. Yo no quería volver a emprender mal, porque no quería volver a meter la pata, no quería volver a arruinarme, entre comillas, pero me faltaba algo y dije, quiero hacer algo que sea compatible con lo que estoy haciendo. Y yo era ávido consumidor de podcast, lector de libros y de contenido en general, y dije, pues me apetece montar a mí un podcast. Y de hecho el podcast al principio se llamaba Hablemos de Negocios, donde iba a contar, en los primeros 17 episodios, lo cuento, donde iba a contar de cómo paso de trabajar para alguien a tener mi propia empresa. Y iba a contar el camino. Después, al episodio 17 cambié, me di cuenta, hice varios cambios en el podcast y dije, joder, si a mí lo que me flipa y lo que me sale solo es hablar de lo que voy aprendiendo, de oye, cómo ahora por qué he empezado a madrugar, ahora por qué me organizo la agenda de esta manera, ahora cómo soluciono este marrón, cómo hago para crecer profesionalmente. Y empecé a... Y entonces dije, pues voy a cambiar el podcast. No tiene tanto sentido de que yo hable de negocios, no me apetece tanto. Voy a hablar de mi día a día, voy a contar mi camino, voy a contar lo que aprendo, lo que experimento, lo bueno y lo malo. Y le cambié el nombre a Desarrollo Profesional y empecé a hacerlo en lugar de una vez a la semana, una vez al día. Y a partir de ahí empezó a despegar. Para todo lo que no estéis escuchando, os recomendamos escuchar este podcast porque es buenísimo. Os lo recomendamos, ¿eh? Y bueno, y luego sigues haciendo el podcast, tal, y se te ocurre una idea, que yo cuando te escuché contarla, más te escuché contarla en una entrevista que te hicieron hace mucho tiempo también para un blog de YouTube, un videoblog, en el que presentas una idea que es muy parecida a la de Power MBA y que surgen casi a la par, ¿no? O sea, tú es para... Vamos, No, es que no es que sea muy parecida. Es que era la misma, o sea, yo surgieron... Es que es la misma sin... De hecho, yo la lancé antes, porque yo la lancé. Ahora pongo en contexto todo esto, ¿vale? Yo la lancé en abril de 2017 y ellos lanzaron en septiembre de 2017. Evidentemente, ellos no me copiaron. Simplemente dio la casualidad de que coincidimos varias personas en el mismo espacio-tiempo con la misma idea. ¿Qué pasa? Yo dije, yo el MBA lo he aprovechado mucho, pero hay muchísima paja, me costó una pasta que no tiene ningún sentido, se podría haber hecho muchísimo más barato, si, en lugar de traerme a determinados perfiles que vinieron a contarme la historia del abuelo Cebolleta de su empresa, si fuera más práctico y tal, y dije, yo voy a montar mi propio MBA. Online, sin clases, sin gasto de una clase, sin gasto de desplazamiento de un profesor, todo lo que pueda lo voy a contar yo, si no voy a traer a gente que cuente, pero súper mega práctico, sobre todo para mí era súper mega práctico y lo voy a hacer en clases de 10-15 minutos, súper aterrizado, sin paja, Lo mismo, literalmente, es la misma idea, sí. Lo mismo que de Power MBA. ¿Cuál es la gran diferencia? Imagino que también le hicieron mucho la pasta y la publicidad. No. También ellos lo hicieron, que esto no pasa nada, lo hicieron con una ambición, con unos recursos, con una capacidad, con una experiencia, con unos contactos. Yo hice una cosa una vez una persona me lo definió así y como me lo dijo como ofensa, pero no pasa nada, está completamente acertado. Lo mío era un MBA de salón. Me decía, un MBA de ir por casa. Es cierto. Por eso la ejecución de mi MBA, lo cosechado con él, aunque no me puedo quejar, no es ni una milésima parte de lo que hizo The Power MBA en su momento, que lo iniciaron con unos recursos, con una capacidad mental, con varias personas a la vez, con un network, trayendo a gente con una estrategia de negocio muchísimo mejor que la mía. Yo estaba pensando en súper pequeñito. Tengo mi audiencia en el podcast, que está creciendo,
sé que esto le puede interesar, pues voy a montar una suscripción en ese momento de 15 euros para que tengan acceso a todo el contenido. Yo voy subiendo contenido constantemente de un MBA. Y ellos lo que hicieron fue pues, hacer un MBA normal, pero online, pero la metodología, sin habernos conocido en ese momento, era muy exactamente similar, la misma. sí. Pero trajeron casos de éxito que les ayudó a generar autoridad. Bueno, hicieron un MBA de puta madre. Nosotros fuimos un MBA de ir por casa. Nosotros fuimos de los primeros, de hecho, de las primeras promociones. Sí, fueron No te voy a contar, ya lo sabéis. Sí. Claro, pero a mí me sorprendió mucho cuando te escuché hablar de eso y viendo la fecha de que era, digo, joder, es que esta idea estaba conviviendo junta en el tiempo y cada una luchando por su parte. Sí. ¿Y cómo te yo llega? La copa, quien empezó antes, la gané yo. Sí. Bueno, pero pero a la mí copa eso, de aquí le fue mejor. Que quede claro, que quede pero claro. vamos, a mí eso me parece, vamos, que tuvieras esa idea y que hicieras eso me parece una barbaridad, vamos. Me parece una barbaridad. Me parece que eso es de alguien que estaba muy cerca vamos, es que, vamos, me parece brutal. A mí tú... la barbaridad me parece que es lo que hicieron ellos. Que Sí, pero solamente tener esa idea ya en ese momento. Brillante. Sí. Pero igualmente lo tuyo lo fue. Lo que pasa es que, bueno, ellos tuvieron más capacidad para ejecutarlo, pero llegar a esa necesidad y descubrir que el mercado tenía esa necesidad, a mí me parece brutal, ¿eh? Y a todo esto, ¿cómo te llega a ti la vorágine de The Power? ¿En qué momento te coge a ti eso también y te arrastra por delante? Pues a mí, yo los descubrí, la primera vez que supe de ellos, es porque me acuerdo estando con un amigo mío del Instituto IDES, que que comentaba, con Dani. Me acuerdo de estar reunido con él para alguna movida, porque yo hacía muchos cursos de ellos y después empecé a ayudarles en algunas clases y en historias que me contrataron como freelance. Y me acuerdo que llegó otra persona y dijo, hostia, hay unos tíos que se han montado un MBA que han puesto 14.000 euros en anuncios y han facturado casi 100.000. Y nosotros decíamos, que vaya mentira, ¿quién va a hacer eso? Si eso es ¿quién va a tener un retorno así? No sé cuánto, Y están hablando de lo de Power MBA. Esa es la primera vez que escuché hablar de ellos. Y quién diría que tiempo después terminaría trabajando con ellos. Pero esa es la primera vez que supe de ellos. Que no, a mí no me afectó a mi negocio en sí, porque es que era otra movida muy diferente. Uh-huh. Y yo no vendía con anuncios, yo vendía orgánico, era mi audiencia. Sí. No, yo siempre he tenido gasto cero en anuncios. Y una pregunta que aquí quiero que me responda aunque sea corta. ¿Qué impactos o qué impacto has observado en los estudiantes que hayas podido conocer que hayan completado los programas de The Power? O sea, ¿qué feedback te llega a ti como Matías Pantaloni de la gente que hace esos cursos, que toma esas píldoras diarias de información y de conocimiento? Bueno, ahora mismo ya hay muchísimos programas con objetivos muy diferentes para los alumnos. En general te podría decir que para los programas que son de contenido donde aprendes, pero es decir, los programas que son un upskilling de aprender un poco más y que funciones mejor como profesional, la gente se lleva muchísimo de nosotros el cambio de mentalidad. Ya no el conocimiento en sí, que también, sino el cambio de mentalidad, de hacer las cosas diferentes. Antes justo, antes de empezar, Fran me estaba contando, hostia, a mí yo hice el MBA vuestro y a partir de ahí pensé las cosas muchas de manera diferente, sí, y Eso pasa en general. Después es que tenemos programas que son habilitantes, programas que te preparan para una profesión. Entonces, pues oye, yo vengo del turismo, un caso, por ejemplo, y me he formado como data analyst con vosotros y ahora estoy trabajando de data analyst, y donde antes cobraba pues el salario mínimo interprofesional en la recepción de un hotel, ahora estoy cobrando 25.000 euros como data analyst en mi primer trabajo en no sé qué empresa. Y después hay gente que en un vertical que tenemos de farma, gente que accede a la industria farmacéutica gracias a estudiar un programa con nosotros, que después tienen prácticas garantizadas y eso les mete el primer pasito en empresas del mundo farma. Es que ya hoy en día tenemos tantos programas con objetivos tan diferentes que es difícil generalizar lo que aporta. Sí, entiendo. Hay que ir caso a caso ya. Caso a caso de programa a programa. No me refiero de persona, que también. Y otra pregunta que me muero por preguntarle a alguien como tú, que ha emprendido tanto y que sabe tanto de emprendimiento. Yo, en mi corta experiencia como emprendedor, ¿vale? A veces veo que hay ciertos campos o ciertas
o ciertos sectores, no diría sectores, pero como que me cuesta muchísimo más verle el mecanismo para que eso vaya bien, o traccione, ¿vale? Entonces, una pregunta que yo siempre me hago es, ¿las reglas del emprendimiento son siempre las mismas independientemente del caso? Es decir, un desarrollo para la industria naval, las reglas para que el emprendimiento vaya exitoso son las mismas que para la restauración, ¿o tú dirías que no? Porque a mí la sensación que me da es que como que hay ciertos segmentos que veo, o ciertos sectores que veo muy complicados el emprendimiento, y otros que los veo más claros, por lo menos a mi manera de ver las cosas, que yo no soy ningún experto. ¿Tú con tu experiencia qué opinas? No, el problema es que yo tampoco soy un experto, no soy un experto emprendiendo, porque si no te contaría mi experiencia de éxito como super empresario o emprendedor de éxito que ha vendido su empresa o que factura él solito con algo que ha montado él, como es el caso de The Power, que no lo he montado yo, lo ha montado otra persona, decenas de millones al año. Yo no me considero ni me creo con la capacidad de dar consejos de emprendimiento. Yo puedo contar muchísimo lo que yo he hecho, lo que me ha funcionado, lo que no. Donde sí me estoy especializando más, que también podríamos considerarlo emprendimiento, pero de otro rollo, es en cómo montar un negocio paralelo a tu trabajo, porque es lo que yo he hecho. Es lo que me ha funcionado de verdad, es creciendo profesionalmente en empresas y montando mi negocio paralelo. La pata que me falta, que igual algún día la cumplo o no lo sé, ya veremos, es montar un negocio de cero como foco principal. Pero a la pregunta que me haces, después de esta pequeña matización, que me parece importante, yo creo que hay determinadas reglas muy arriba, que es para todo el mundo igual, al final es... En las líneas de arriba de una cuenta de pérdidas y ganancias para todos es lo mismo, es la facturación, y si no facturas estás jodido, y si no tiene, si lo que lanzas no tiene tracción, si no hay un product market fit, ese tipo de reglas, ese tipo de cosas de sentido común, si no ocurren, ocurren en todo, da igual si te estás montando una carnicería, que estás montando una solución para la industria naval, si no hay product market fit, es decir, si la gente no quiere lo que tú haces y está dispuesta a pagar por ello, estás jodido. Entonces todo eso es universal, hay una serie de líneas ahí universales, y después hay muchas más particulares de cada sector, de cada tipo de modelo de negocio, que ya hay que ver uno a uno. Donde evidentemente hay sectores donde es más fácil emprender que otros. Por ejemplo, porque igual para montarte una naviera, aparte de temas legales, te hacen falta, no sé, 200 millones para montártelo. Pues es más difícil que montarte una dark kitchen en... Sí, entiendo. Es más barato que montar un restaurante, ¿sabes? Perfecto. Y ahora, ¿en qué momento, otra pregunta que tengo muchas ganas de hacerte, es ¿en qué momento entra la inteligencia artificial en tu vida y cómo? Esto es muy fácil, lo contaba de hecho hace, no sé con cuánto detalle, pero lo contaba en el último vídeo que hoy en día tengo subido en YouTube, que perdón por el spam, pero se llama 35 minutos para aprender cómo ser más productivo utilizando inteligencia artificial, que lo di justo porque aquí el señor Manuel Fernández Contreras me invitó a dar una charla en Jaén y aproveché para grabarla y subirla a YouTube. Entró porque, bueno, nosotros teníamos el run de que había que hacer un programa de inteligencia artificial. No teníamos claro cómo enfocarlo porque queríamos hacer que fuera un programa no para gente técnica, sino para gente no técnica. Típico que estuvimos dándole 14 vueltas, no salía nada, hasta que un día vino Hugo Arévalo, que es uno de los socios de Power MBA, metafóricamente nos cogió del cuello y dijo: tíos, que como lancemos un programa de inteligencia artificial, lo petamos, que es que todo el mundo habla de esto, dejar de marear y lanzar el puñetero programa de una vez. Zarandeó el árbol le respondió, y eso fue junio del año pasado, es que hace un año, y dijimos, venga, lo vamos a lanzar. Pusimos una persona a eso, investigamos, esa persona, error por nuestra parte, no estuvimos encima, y a mitad de agosto, si mal no recuerdo, tipo un 16 de agosto, vimos lo que había hecho y dijimos, ostras, qué puñetero desastre. Qué puñetero desastre. Esto no es que no lo podamos vender porque sea malo, si es que encima ha hecho poco y mal. Poco y mal, que ya lo hablé con esa persona, por eso lo puedo hacer público, no pasa nada. Poco y mal. ¿Qué pasaba? Que ya se había empezado a comercializar para que los primeros alumnos entraran el 27 de septiembre. Y estábamos a mitad de agosto con un producto que a mí me daba vergüenza lanzarlo. Entonces, en ese momento,
mi compañero Alberto, que lleva la parte de productos tech, Alberto y Rivera. yo, Alberto Rivera, nos arremangamos así y dijimos, pues vamos a lanzar, no sé cómo, el mejor puñetero programa de inteligencia artificial. Nosotros ya veníamos hace un tiempo trasteando en cómo funcionaba y sobre todo en la parte tecnológica de cara al usuario es muy fácil. Y en ese momento era más fácil aún de cómo funcionaba. Donde tuvimos que meterle un montón de horas fue en los casos de uso en las aplicaciones prácticas, que fueran más allá de hacerle 4 preguntas como si fuera Google. Y nos liamos la manta a la cabeza y en un mes creamos la primera versión del programa que salió el 27 de septiembre y que hace menos de un año de eso y que ya hemos presentado la V3 de ese mismo programa porque todo esto cambia mucho. Entonces, ahí es cuando me metí a tope y desde entonces, pues en el último año literalmente he comido, merendado, cenado y desayunado inteligencia artificial por una vía o por otra, la verdad. Y bajo tu punto de vista, después de ser también un poco pioneros en este tema de sacar la formación, formación que estoy cursando y aprendiendo y disfrutando muchísimo, ¿cómo crees que está cambiando la inteligencia artificial, el mundo laboral y el personal de la gente que ya está aprendiendo a sacarle partido? Bueno, lo contaba en esta charla, Manuel, que tú ya la escuchaste en vivo. Creo que uno de los grandes cambios que viene ahora en breve, en los próximos meses, es la integración con los ecosistemas de herramientas que utilizamos. Es decir, la integración de verdad que permite hacer muchas cosas, no como hay ahora, sino de verdad en pues Microsoft Office 365, en Google Workspace, etcétera, etcétera. Cuando yo pueda decirle a Google, oye, envíale un email a Manuel Contreras y ponle, adjúntale el PDF donde hablo de que lo tengo en Drive, no sé dónde, pero está en Drive. Hazme una comprobación antes de enviar el email quiero chequear que ese es el documento correcto, pon en copia no sé cuánto y haz un follow-up dentro de 3 días. O recuérdame hacer un follow-up dentro de 3 días. Si no me contesta Manuel, cuando yo puedo hacer eso con voz, como lo acabo de hacer ahora, sin ningún tipo de instrucción más, es cuando va a ser inevitable que todo el mundo lo use, porque quien lo use va a ir volando y quien no lo use va a ir arrastrando los pies. Hoy en día lo que no está prácticamente integrada la inteligencia artificial dentro de estas suites de trabajo, existe, pero Google Gemini no lo puedes usar salvo que sea una cuenta per Workspace, pero personal. Si es de empresa, en España no puedes. Copilot, ahora mismo, pues las funciones son limitadas, que están guay. Estás en un documento, estás en una PPT y le dices, hazme una presentación sobre la evolución de SpaceX en 10 slides y ponme una imagen chula de fondo y ya te hace y te la suelta y tú a partir de ahí modificas. Está guay, pero no hay conexión prácticamente ninguna entre herramientas. Y nosotros trabajamos saltando de herramienta en herramienta y en el momento que podamos hacer eso mucho más fácil, pues va a ser maravilloso, porque yo le podré decir, oye, coge la hoja de cálculo de las evaluaciones del programa del MBA del último mes, hazme un informe sobre estos KPIs y envíaselo al board de Power por email. Todo con voz. En lo que he tardado en hacer esto, pues inevitablemente pues la gente lo va a tener que usar porque si no, las diferencias entre la velocidad a la que iremos unos y otros va a ser muy grande. Está claro. Y sabiendo todo esto, ¿qué consejo le darías a los emprendedores y a las pequeñas empresas sobre la adopción de esta IA para que se vayan preparando? A todo el mundo, pues que ya deberían todo el mundo estar utilizando como mínimo ChatGPT. Utilizando de verdad. No, bueno, como he escuchado esto, pues abro ChatGPT, le pregunto qué población hay en España en los últimos 10 años y qué tal. No, eso es, como yo le llamo, eso es un Google vitaminado. Yo lo que me refiero es que se instalen ChatGPT, ahora en Mac está en el escritorio y si no que abran en el navegador y lo tengan todo el día al lado y empiecen a probar cosas. Empiecen a plantearse, decir, ¿y si esto lo hago con un agente de ChatGPT? ¿Y si para seleccionar gente ya, en lugar de mirar todos los currículums, se los chuto todos a un agente donde yo entre... le he dado el conocimiento suficiente a esa gente para evaluar los currículums según mi criterio y que me los ordene? Porque de estos, yo ahora estoy en un proceso de selección y lo hacemos. De estos 37 currículums que me han llegado para Project Manager, bajo unos criterios, yo le digo, pues oye, ordéname de mayor a menor el que más puntuación tenga. Y ahora límpiame todos los que
no hayan tenido este tipo de experiencia. Y ahora añádele 5 puntos o destácame en negrita todos los que han montado un negocio propio. Entiendo. Ya, Claro, yo creo que el mensaje es claro. Implementarlo en el nuestro día a mensaje día claro. y hacernos más ágiles y eficientes. Y probar, sobre todo probar. ¿Sabéis lo más difícil de empezar a trabajar con inteligencia artificial? Es que se te ocurran los casos de uso. Que es donde la gente yo he visto que se atranca muchísimo. De hecho, ese programa que tú mencionabas, Manuel, no quería hacer yo spam directamente, se llama Powería, donde nos centramos es mucho en casos de uso, porque la tecnología de cara a nosotros es muy sencilla, no tiene ningún misterio. Lo difícil es que se te ocurra ese caso de uso que acabo de decir, cómo para aplicarlo. selección. Sí, ¿dónde sacarle partido? Digamos. Claro, el gestor de reuniones que utilizo yo, que siempre lo uso de ejemplo, porque es el uso que más utilizo de ChatGPT. Cuando tú lo ves, cuando yo enseño ese gestor de reuniones, lo hago público y se lo enseño a la gente cómo funciona en directo, todo el mundo me dice, ¿yo cómo me monto eso? ¿Y cuál es el secreto, Matías? ¿Cuál es el secreto teniendo 3 críos tan pequeños? Está en tanto fregado y manejar ese equilibrio sin caerte, seguir adelante, vamos. Es que no me lo explico. ¿Cómo lo consigues? Bueno, 3 cosas diría. Primero es asumir que hay otras cosas que te vas a perder, porque al final no puedes hacerlo todo. No puedes hacerlo todo. No puedes hacerlo todo. Yo pues me he perdido muchas cervezas con amigos. Y es una realidad. Me he perdido muchas cosas, pero voluntariamente. Entonces, sabes que tus prioridades van a cambiar y por lo tanto cosas que antes para ti eran importantes, como salir todos los sábados o no sé cuánto, pues en mi caso pues ya no lo son. Después, no es ningún secreto, lo he contado 1000 veces, madrugar, pero no porque tengas que madrugar, tomarte una ducha de agua fría, meditar 10 minutos, leer 15 minutos, rezarle a Buda y no sé cuánto, porque una rutina mañanera te haga un semidios. No, madrugo porque las 2 primeras horas del día, donde los 3 niños están durmiendo, soy una máquina, no tengo interrupciones. Evidentemente, pues a las 5:30 de la mañana que me despierto, ni Dios me llama, ni Dios me pone reuniones. Entonces, son 2 horas hasta las 7:30, 8 menos cuarto, que despierto a los peques para empezar el proceso de cole, de desayunar, tal. Pues yo tengo ahí 2 horas limpias, de ultraproductividad, de superfoco. Y ahí ya gano. Después me voy a dormir pronto, ¿eh? Yo soy mañanero, yo no soy un búho nocturno, entonces yo funciono mejor por la mañana, entonces me sirve muy bien madrugar. Y la tercera cosa es trabajar con intensidad. Que no es necesariamente trabajar más, que también funciona, por cierto, sino trabajar con intensidad. Cuando estoy trabajando, estar trabajando. Y no calentar la silla y no bobear. Que bobeo a veces también y que a veces necesito, no significa que me vayas a ver en la oficina y esté siempre 100% concentrado, para nada. De hecho, soy una persona que se levanta mucho a beber café, a beber agua, a pasearse, pero porque cuando estoy trabajando con mucha intensidad y después necesito momentos de descanso. Yo te iba a pedir ahora aquí que nos contases una anécdota, alguna historia que a ti te haya tocado o inspirado, que haya pasado, me da igual, si en tu podcast, en el trabajo, en alguna historia que haciéndote esta pregunta ahora mismo ya te está viniendo a la cabeza y puedas compartir, por supuesto. Pero alguna historia relacionada con... Pues que sea inspiradora, que te haya significado para ti, que haya tenido un impacto significativo en ti. Que digas, pues mira, me pasó esto y esto hizo que afrontase tal cosa de tal manera, no sé. No sé si bueno, yo os he contado alguna, por ejemplo, la del restaurante, quizá la de su jefe. O la del concurso de arquitectura y tal, pero te voy a hacer más que una historia concreta, te voy a hacer una reflexión genérica. Yo cada X tiempo me gusta hacer un repaso que no es que lo haga de forma formal, ni miro hacia atrás. Miro hacia atrás y digo, hace 5 años, ¿dónde estaba? ¿Qué me imaginaba que iba a estar haciendo ahora? ¿Mi vida ha ido a mejor o a peor? Y siempre que hago este ejercicio, mirando 2, 3, 5 años para atrás, yo siempre, igual es porque peco de positivista, de optimista, pero siempre me veo mejor que hace 2, 3 o 5 años, en muchos sentidos. Otros no, físicamente estoy peor que hace unos años, pero estoy trabajando en ello. Pero hablando profesionalmente, siempre me veo mejor o muchísimo mejor. Y eso, más que un ejercicio de ver cómo he evolucionado, lo que me permite es
seguir empujando hacia adelante. ¿Por qué? Porque al final lo que me he dado cuenta es que hace 5 años yo estaba haciendo cosas, yo estaba sembrando realmente, que yo no me daba cuenta que estaba haciendo muchas cosas que en ese momento no tenían ningún tipo de retorno, pero son las que hoy me han llevado a estar haciendo algo que me apasiona y encima por el camino ganarme muy bien la vida con ello y que me vaya bien. Que es que en este país decir eso parece que eso es egocéntrico y tal. Bueno. No. Pero es la realidad. Pero eso a mí lo que me lleva es decir, joder, mira todo lo que hiciste en aquella época cuando las cosas todavía no iban tan bien como ahora, que había momentos que decías, ¿qué necesidad tendré yo de estar haciendo esto cuando me estoy sacrificando y estoy comiéndome cosas que yo veo a mis amigos con trabajos de puta madre y yo aquí, con perdón, comiendo mierda? Pero después veo los frutos que han dado y entonces eso me lleva a decir, sigue empujando ahora y entonces estas cosas que ahora estás sembrando, hablo por ejemplo del canal de YouTube, hablo de madrugar, de preparar, de este podcast con vosotros, de otras cosas así que dices que no le puedes ver el retorno inmediato y que a veces te planteas y dices, ¿tendré necesidad de estar haciendo determinadas cosas, de empujar de esta manera? Pero siempre me acuerdo de esa vista hacia atrás y digo, es que hoy en día estás sembrando, no sabes los frutos que te va a dar, pero como siempre te va mejor, tío, sigue empujando. Sí, que ya vuelve a repetir la misma fórmula del éxito, por llamarlo, sigue, que es empujar, independientemente de que ahora no veas nada, que es que después he descubierto que curiosamente en el mundo del deporte, del ponerte en forma, haciendo deporte, perdiendo peso, tal, es exactamente lo mismo. Y entonces yo ahora digo, no, ve al gimnasio. Si no vas a notar ningún cambio, ni de hoy para mañana, ni de la semana que viene, y probablemente ni al mes que viene. Pero es un tema acumulativo. Es un tema de constancia. Sigue. Es lo que te iba a decir, que luego cuando la gente te ve lo bien que estás ahora, por ejemplo, mucha gente, que eso es una cosa que a veces también me da un poco de coraje, entre comillas, que eso lo llaman suerte. O sea, es todo ese trabajo duro de tiempo, de años, de esfuerzo, de tal. Y la gente llega y dice, es que Matías Pantaloni tiene mucha suerte. Me ha encantado tu reflexión, Matías. Me ha encantado. A mí me genera ternura esos comentarios. Ya ni los discuto. Ya no. Me ha encantado tu reflexión. Y siguiendo con el hilo de tu reflexión, me gustaría preguntarte, para ir acabando ya y no quitarte más tiempo, ¿cuáles son tus objetivos futuros? Con los que te has planteado, ¿qué planes tienes o qué objetivos te has marcado para dentro de 5 años? Curiosamente no me sirve marcarme planes así acotados en el tiempo de aquí a 5 años. ¿Sabes por qué? Porque al final yo tengo claro el rumbo al que quiero ir. Yo tengo claro cuál es la meta que yo persigo infinita, el rumbo hacia donde yo voy, lo tengo muy claro, que es quiero ganarme muy bien la vida con mi trabajo, ayudando al máximo número de personas por el camino y siendo reconocido por ello. Ese es mi rumbo. Lo cuento en mis cursos, ese es mi rumbo. Y eso se puede conseguir de un montón de maneras diferentes y eso me parece bonito porque es que yo en el pasado he hecho el ejercicio de decir, dentro de 3 años, de 5 años, quiero estar aquí y nunca me ha salido como yo quería, pero no necesariamente a peor, sino con caminos diferentes. Uh-huh. Pero a mí lo que me hace feliz y disfrutar mucho de mi trabajo y de lo que estoy haciendo es justamente eso, el apretar para ganarme muy bien la vida con mi trabajo, que puede ser mi propia empresa, puede ser trabajando para otros. Ya he entendido que ser mi propia empresa no necesariamente me genera más felicidad, ganarme muy bien la vida con mi trabajo, sea el que sea. Si puedo por el camino ayudar al máximo número de personas, porque es una cosa muy, muy bonita y si lo puedes hacer, pues mola más que si no lo haces, la verdad. Esto es una cosa que descubrí con el podcast y pues sí, siendo reconocido por ello, que será un tema de cubrir una parte de ego, no sé, probablemente, pero me gusta que la gente reconozca que trabajo bien, que ayudo a los demás y que me va bien, me gusta. Nosotros ten por seguro que te lo reconocemos. Y voy hacia allá. Pues muchas gracias. Bueno, Matías, ya vamos a pasar a la recta final de unas preguntas que siempre hacemos a nuestros invitados, ¿vale? Y bueno, dale. Te doy. Es algo que es un poco para ir un poco más rápido, pero ya estamos terminando. Alguien que sea un referente para ti. Dinos a alguien que sea un referente para ti. Tengo muchos referentes en muchas micro cosas, no un súper mega referente de gente muy anónima a gente muy conocida. Me resulta muy complicado contestarlo. Me resulta muy complicado esa pregunta.
Bueno, La verdad, no te sé decir un nombre. No me gustaría decirte un nombre exacto porque para decirte un nombre exacto tendría que darte mucho contexto de por qué es esa persona. bueno, vale. Concreto. Ok. Pues- ¿Y un libro? Tengo un montón, ¿eh? Lo voy a utilizar como referencia porque para mí es en mi caso, cuando yo lo leí bajo el contexto que yo tenía ese momento en 2010, creo que fue, lo tengo por aquí, fue un libro que a mí me cambió la cabeza y es el que me avivó esa llama interior a empezar a leer más, a aprender, a empujar, a hacer las cosas diferentes, que es un típico tópico, un clásico, que habrá gente que lo ha leído y dirá, pues a mí no me pareció, me da igual. A mí en su momento, igual por pura ignorancia, porque no sabía nada de todo eso, me flipó La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Más que el libro, la forma de pensar del tío, más que el libro. El libro me parece anecdótico en ese sentido. Me encantó encontrar una persona y decir, hostia, este pavo piensa muy raro, pero me gusta. Y me gusta porque piensa así. ¿Y una canción? Me quedaría con una que mencioné en el podcast, me podría quedar con muchas, pero muy relacionada con mi forma de pensar en todo esto. Un rapero que se llama El Chollín tiene una canción que me gusta mucho que se llama El mundo sigue girando. Oh, me encanta. Guay. Me encanta. En gran medida es mi forma, que conecté mucho con la canción porque como siempre te pasa con estas canciones que te llegan al alma es porque te ves reflejada en ella, que piensa en gran medida como tú, pues yo pienso así. Es además una canción muy bonita que va evolucionando hasta la velocidad de la canción y el mensaje que va transmitiendo sobre que el mundo sigue girando. Y es una filosofía mental que he utilizado desde hace muchísimos años y me encanta. Bueno, Que a cualquiera le recomendaría escucharla, independientemente de que el rap o el hip hop no sea su estilo de música preferido. Bueno, Pero yo el diría mensaje que, es muy- yo diría que muy casi perfecto. cualquiera del Chollín, porque son todas buenísimas. Vamos. Esa concretamente es Sí, espectacular, sí, pero pero todas las esta que yo la tienen- hilo muchas cosas de cómo pienso, de mi crecimiento personal y profesional, ¿sabes? Ujú. Bueno, y un plato favorito, una comida favorita. Tengo raíces italianas, entonces te tengo que decir obligatoriamente la pizza. Pero porque me gusta mucho también. Bueno, estas ya son las dos últimas preguntas. A todos los invitados le hacemos una pregunta, o sea, le decimos que nos deje una pregunta sin saber quién va a ser el siguiente invitado. Entonces, nuestro anterior invitado, que se llamaba Villar, que era de apellido Villar, que es productor musical, nos dejó una pregunta que era: en un apocalipsis zombie, si solo tuvieras una guitarra, ¿qué harías con ella? Pues reventar a todos los zombies que me fuera encontrando por el camino, la verdad. hasta quedarte sin guitarra. Y ahora ya A lo que dé, las cuerdas seguro que duran mucho. para terminar te vamos a pedir lo mismo, que dejes una pregunta para nuestro siguiente invitado, que claro, todavía no sabemos quién es. Venga, yo le voy a hacer reflexionar. Yo lo he hecho en cachondeo, porque la verdad es que nunca se me había ocurrido eso. Pero yo le preguntaría, que creo que a cualquier persona le hace parar un segundo, yo le preguntaría qué es lo más jodido que ha hecho en su vida. Vale. Ok. Yo no tengo respuesta. No sé. Cuando dices jodido te refieres difícil, ¿no? Es decir, ¿qué es lo más difícil que ha hecho? Sí. Perfecto, pues lo anotamos. Vale. Bueno, pues Matías, hasta aquí. Creo que hemos cumplido más o menos con el timing establecido. Y nada, darte muchísimas gracias por todo, por la liada de Jaén, por tener este ratito con nosotros aquí en el podcast y robarle este tiempo de piscina a tus niños. y nada, que muchísimas gracias por todo y espero que pronto coincidamos en alguna otra cosa y podamos seguir hablando. Muchísimas A gracias, vosotros, Matías, Manuel, por Fran. dejarnos conocerte más personalmente, que para mí ha sido un placer. Yo encantado, lo que pasa es que no os he dejado hablar nada, pero No, bueno. Bueno, se trataba de conocerte a ti, más que a nosotros. A nosotros ya lo tienen muy visto. Oyente. Muy bien. Consigue tus objetivos. Reord Mind Podfeed.
Bueno, pues hasta aquí el level 12 de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido algo. Y como siempre os pedimos que nos deis vuestro apoyo, que compartáis esto con todo aquel que creáis que le puede interesar, que le deis a ese me gusta de iVoox, a esas estrellitas de Spotify y nada, que como siempre decimos nos vemos en la próxima.